¿sí? Sobre todo tenemos un caso de uso para poder llevarlo a cabo y pues que también aprendan un poco de cómo se maneja todo lo que es el tema de la información, la depuración, entre otros. Bueno, como objetivos tenemos el general, que es desarrollar competencias en analítica de datos para el personal del Hospital Regional Valle de Tensa, con el fin de mejorar la toma de decisiones y optimizar la atención al paciente a través del uso efectivo de datos. Tenemos tres objetivos específicos, que es identificar y comprender las herramientas y técnicas de analítica de datos más relevantes para el contexto hospitalario, capacitar al personal en la recolección, limpieza y análisis de datos para facilitar la generación de informes y visualización de útiles. Evaluar los desafíos y barreras en la implementación de la analítica de datos proponiendo estrategias para superarlos. Bueno, hay algo primordial que tenemos que partir y qué es la analítica de datos en la salud. Y en término, digamos, definido, es el proceso de examinar un conjunto de datos, ¿sí? Donde yo puedo extraer las conclusiones, puedo tomar decisiones para poder mejorar el ambiente perdón, el ámbito hospitalario, ¿sí? Eh, desde el punto, un ejemplo, urgencias, facturación, hasta los temas administrativos, ¿sí? Bueno, tenemos la importancia en el sector salud. Tenemos en este caso 5 puntos, que la primera es mejorar en la asignación de los recursos, em, donde se van a optimizar, donde se va a mirar muchas cosas para poder efectuar, ¿sí? Esta asignación. Tenemos la reducción de tiempos de espera, tenemos el control de costos operativos, el soporte para decisiones clínicas basadas en la evidencia, la predicción de demanda en urgencias. En este caso estamos hablando de la cantidad de pacientes que ingresa a urgencias, entre otros. Ok, como cuarto tenemos los tipos de análisis de datos, ¿sí? Tenemos 4, ¿sí? Que es el descriptivo. Y en este caso describe los datos históricos para entender qué ocurrió. O sea, y aquí es la pregunta del millón, ¿qué pasó? ¿Sí? Y un ejemplo de ello, tal vez aquí en el ámbito dentro del hospital, es un reporte que muestra las atenciones realizadas en el último mes en el área de radiología, tanto de la sede de Garagoa y Guateque, donde pues Garagoa tuvo una disminución de atención al paciente. En el diagnóstico, tenemos la profundización a los datos para identificar la causa de los eventos, o sea, estamos hablando del por qué ocurrió esa disminución de atención. Y lo primordial es identificar por qué disminuyó en esta área y más sobre todo la atención en radiología. En el ámbito predictivo es donde se utilizan los modelos estadísticos y aprendizaje automático para predecir resultados basados en los datos históricos. Estamos hablando de datos futuros como tal, perdón, los resultados futuros como tal, y aquí es donde yo puedo decir, bueno, ¿qué podría pasar en el futuro con la información que ya recopilamos? Entre otros. Y pues allí es donde se predice, digamos, la demanda como tal de pacientes en Garagoa, pues basándome obviamente pues en los datos anteriores ya recolectados y mirando las tendencias actuales. Sí, tenemos que mirar tanto los datos anteriores y lo que está pasando en el momento. El prescriptivo, digamos que va más allá de la predicción, sugiriendo mejorar acciones, ¿sí? A tomar para lograr un objetivo específico y utilizando la optimización y simulación. Aquí es donde nos preguntamos qué debemos hacer a continuación después de estos tres tipos de análisis. Y la idea es recomendar una estrategia óptima
para maximizar la atención de pacientes en Garagoa y pues en este caso subir la demanda. Como quinto paso tenemos para el análisis de datos muy general, es definir el problema o pregunta, ¿sí? Recopilar datos, limpiar datos, analizar los datos y compartir los resultados, ¿sí? Pero aún así, tenemos que crear siempre un plan que es donde yo pueda trazar objetivos, ¿sí? Tengo que revisar obviamente la calidad de las fuentes de datos como tal, el tipo de herramienta en que voy a emplear y pues el dominio de la herramienta, siempre y cuando donde yo pueda tener el compromiso de poder utilizar esa herramienta y poder utilizar mis datos, obviamente pues que en este caso son muy confidenciales y de total reserva. Después de ello, debo tener también el conocimiento interno, ¿sí? De cómo se mueve el hospital, todos los procesos internos, desde el área de facturación hasta lo mínimo que es urgencias. Ya es donde voy a hacer todo este cambio, ¿sí? Analizo los datos, creo pues obviamente mis tendencias, creo mis diseños, todo. Y ahí es donde voy a aceptar los resultados, ¿sí? Ya de ello voy directamente a pegar las decisiones, ¿sí? O las conclusiones ya finales de poder analizar esos datos. Tenemos como herramientas clave Microsoft Excel, pues que todos como bien saben es para analizar datos básicos, el manejo de datos y la creación de gráficos. Tenemos la Power BI, que sirve para transformar, obviamente pues analizar y visualizar grandes volúmenes de datos en dashboard interactivos. ¿Qué son los dashboard? Creo que es una pregunta clave y es que los dashboards son como tal los gráficos que me arroja de una tabla, puede ser de 200, 300 datos como tal, únicos, y donde se puede interactuar. Sí, eso es prácticamente el dashboard interactivo. Tenemos el lenguaje R, ¿sí? Que primero es especializado en análisis estadístico y genera, o bueno, sí, genera, digamos, lo que es el tema gráfico de alta calidad, y pues tenemos un poco más avanzado para analizar la información. Y lo más importante, el SQL, donde pues es un lenguaje de consulta base de datos, fundamental para extraer y manipular datos de diferentes fuentes, ¿sí? Como bien se sabe, pues el SQL está prácticamente en todo. Es una de las herramientas que va por el ámbito de programación, ¿sí? Y más directamente en base de datos, donde yo puedo manejar consultas, puedo manejar, crear o modificar información, entre otros. Bueno, ya después de tener recopilado toda la información, de hacer la limpieza de mis datos, de poder ya plantear esos resultados, tanto gráficos como teóricos, ya voy a presentar, perdón, los datos a la audiencia. Estamos hablando de un informe detallado, puede ser en presentación, puede ser así como tal, o sea, estamos realizando la capacitación. Hay muchas formas de presentar los datos, en este caso a la audiencia, y lo más claro es tener siempre 4 estructuras fundamentales, que primero es un diseño, o sea, el diseño tiene que ser claro y limpio. ¿Para qué? Pues en este caso para que la audiencia pueda entender lo que se quiera analizar, ¿sí? Lo que se quiera, digamos, dar a conocer. Tenemos la estructura, que es organizar obviamente la información de forma lógica, o sea, yo no puedo organizar la información, no sé, puede ser febrero empezando y pues enero de terceras o de cuartas, porque pues no va a ser tan viable como tal poder analizar
la audiencia o que la audiencia pues plantee, digamos, sus preguntas, sus cosas, porque pues automáticamente hay un desorden de información. Tenemos también el tema que es visual, ¿sí? Creo que es muy, muy importante y es usar los gráficos y las tablas para presentar estos datos. ¿Para qué y por qué? Digamos que aquí hay algo muy, muy fundamental y es que la audiencia siempre tiende a socializar, a reconocer más la información de forma didáctica y gráfica, ¿sí? Y por último tenemos el mensaje. O sea, ya teniendo, digamos, estos tres pasos, lo que es el diseño, la estructura y el tema visual, el mensaje es enfocar en transmitir los resultados y su significado. Automáticamente, si yo cumplo los tres primeros, doy el mensaje. Tenemos de octavas la visualización de datos, ¿sí? Primero, pues, aquí tenemos un ejemplo claro de la visualización, pues que tenemos diagramas de barras, circulares, histogramas, líneas de tiempo, ¿sí? Y pues digamos que en las barras como tal es para comparar categorías. Siempre el diagrama de barras es para comparar la información como tal que yo tengo, ¿sí? En el tema circular, tenemos para mostrar las proporciones, ¿sí? Puede ser en primero, segundo, tercer, cuarto trimestre. Y pues obviamente cómo yo puedo generar por medio de esa visualización eh, en qué punto está, digamos, más alta mi porcentaje, está más alto mi porcentaje y en qué punto no. Tenemos los histogramas, que pues en este caso es para distribuciones, y las líneas que tienden por lo general a ser de tiempo. Bueno, aquí vamos a resolver un caso, y es que tenemos un problema, ¿sí? Que creo que pues nos ha pasado, y es que la sugerencia científica quiere saber qué tan ocupadas están las camas de hospitalización para planear mejor la capacidad y los recursos según los datos de una sola semana. Entonces, ya no sé si, digamos, se puede ver los datos como tal, ¿sí? Esto es como tal de una semana, de lunes a viernes, con sus bloques, bueno, camas totales y las camas ocupadas. Entonces, no sé, pues puede ser algo interactivo, ingeniero Javier me puede colaborar. Ingeniero, ingeniero, bueno, ya mirando esta información, em, del total, tanto de bloque uno que tenemos 20 camas totales y bloque 3 que tenemos 15, em, tenemos pues que en este caso para el lunes bloque uno. Ok, un momento, no sé si pueden por favor verificar el cambio de pantalla. ¿Sí?
Señor. Bueno, tenemos este problema, ¿sí? Como yo vuelvo y le reitero, pues la sugerencia quiere saber qué tan ocupadas están las camas de hospitalización, ¿sí? Para planear, obviamente, la capacidad y pues los recursos según los datos de una sola semana, ¿sí? No sé si alguien pues, quiera participar. La pregunta es muy sencilla y es que, según viendo en este caso el cuadro de datos, ¿en qué porcentaje estaría bloque uno y bloque 3? Alguien que pues, nos quiera colaborar de buena fe. Pero igual dije necesitaríamos los egresos hospitalarios, ¿no? Egresos hospitalarios y necesitaríamos, pues obviamente, conocer Bueno, la alguien que nos pueda disponibilidad total. colaborar, pues Sí. solo visualizando los datos y analizando en qué porcentaje, vuelvo y reitero la pregunta, de bloque uno y de bloque 3 está, eh, bueno, ok, bueno, departamento de enfermería, levanto la mano. Sí, estamos hablando de una capacidad de una sola semana. Estos son datos de una sola semana. Entonces, quien levantó la mano, porfa, puede abrir el micrófono. Inge, ¿me escucha? Ingeniero, ¿me escucha? Sí te escuchamos, jefe Rafael. Qué pena, no te escuchamos. No te escuchamos, no te escuchamos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Armado de cuentas, excelente. ¿Y cómo se llegó a la conclusión? Bueno, Ingeniero, es que es fácil. Si los quirúrgicos están en Garagoa, está más lleno allá. Si los quirúrgicos están en Guateque, está más lleno acá. Ya. No hay de otra. Es algo lógico. no, pero en este caso estamos hablando del porcentaje. Pero ahí es el porcentaje de Garagoa, porque Guateque ahí no hay ninguna cosa de lo que su merced está explicando. Ok, sí, sí tienes toda la razón. Bueno, O sea, esa pregunta la tiene que responder alguien de Garagoa, ingeniero. listo. Pues en este caso el ejercicio es tanto, bueno, Guateque o Garagoa, independientemente, es a nivel general, ¿sí? Y pues es solo un problema muy pequeño que para poder llegar a, digamos, a la conclusión como tal, se resolvió de la siguiente manera. Ok, bueno, digamos sabiendo el bloque, que bloque uno tiene 20 camas totales y bloque 3 tiene 15 camas totales, la ocupación diaria se genera en porcentaje, ¿sí?
Estamos hablando que vamos a sacar el porcentaje de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, entre otros. Vuelvo y reitero, solo es un ejercicio didáctico, ¿sí? Y pues vamos a analizar el procedimiento de ocupación, que pues bloque 1 está al 92% y bloque 3 está al 85%. Se le suman obviamente pues todos los porcentajes y se dividen entre 5, pues que en este caso son los 5 días de la semana, dando en conclusión que bloque 1 trabaja cerca del límite de capacidad a más del 90% todos los días y bloque 3 es más variable. Algunos días está a tope y otros baja hasta un 67%. Bueno, las recomendaciones como tal para este caso, ok, Hola Inge, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Así sea el ¿cómo? ejercicio didáctico, ¿por qué toma solo 5 días? Porque la información que se tiene nada más es de una semana. Ah, ya, Ujú, listo. ok. Las recomendaciones como tal de este ejercicio es evaluar a bloque 1 si necesita más camas o redistribución de pacientes, ¿sí? Reorganizar programación de ingresos para balancear mejor la carga entre dos bloques y hacer un seguimiento semanal con un dashboard de ocupación. Pues en este caso ya el dashboard es gráfico. em, Bueno, acá tenemos el dashboard, tanto de forma de diagrama de barras como diagrama circular, donde pues se ve claramente la capacidad como tal de bloque 1, que siempre está al full, y pues bloque 3, que en este caso pues está, como vuelvo y reitero, a una mínima de 65%. Dándome así las conclusiones, pues de todo el proceso, es que en las áreas los sistemas y modelos médicos integran grandes cantidades de datos generados por tecnología avanzada, pues en esto para recopilar, almacenar y filtrar, analizar y visualizar volúmenes de forma estructurada, segura y verdaderamente anónima. Analítica de datos es buena funcionalidad en lo siguiente. En la gestión clínica, estamos hablando de la predicción de reingresos, la identificación, pues obviamente, de los pacientes con mayor riesgo de volver a hospitalizarse, bueno, los pronósticos de las enfermedades, modelos pues que ayuden a detectar riesgos tempranos, ejemplo, diabetes, insuficiencia cardíaca, entre otras. Y la medicina personalizada, que pues es el análisis del historial para recomendar tratamientos según perfiles del paciente. La gestión operativa. Estamos hablando de la ocupación de camas, que es prever la demanda de hospitalización y UCI, la optimización de quirófanos, que es donde pues se analiza los horarios, las cancelaciones y la duración de cirugías. Está urgencias también, que pues la idea que siempre se ha mirado es reducir tiempos de espera y priorizar casos de mayor gravedad. Tenemos de terceras, que es la gestión administrativa y financiera, que está el control de costos, bueno, identificar qué áreas generan más gastos por paciente, fraude o uso inadecuado, detectar patrones anómalos en facturación o procedimientos. Tenemos la optimización de recursos humanos, que es plantear turnos según picos de demanda. Como cuarto, tenemos la experiencia del paciente, que es la satisfacción, análisis de encuestas y quejas para detectar áreas de mejora. El ausentismo en citas, que es donde genera modelos que predicen que pacientes podrían no asistir y enviar recordatorios, ya sea WhatsApp, mensaje de texto, correo electrónico, entre otros. Y tenemos los programas de prevención, que es identificar grupos poblacionales que necesiten campañas de salud. Tenemos también la salud pública y comunitaria,
la vigilancia epidemiológica, detectar brotes o patrones de enfermedades, el análisis poblacional, saber qué patologías son más frecuentes en determinar la zona, eficiencia en campañas, evaluar el impacto de programas de vacunación o prevención. En este caso, pues, la analítica siempre convierte los datos hospitalarios, clínicos, operativos y administrativos en decisiones inteligentes, ¿sí? Que mejoran la atención, ahorran costos y, en este caso, salvan vidas. Tenemos también la profundización en el análisis de datos, ¿sí? Pues ya, digamos, ya es de cada uno, de la parte personal, profundizarse, ¿sí? Y para poder realizar algo al máximo, tenemos Coursera, que pues está enlazado con Google, Udemy, ISDI y Microsoft. Pues a continuación, un ejemplo y pues ya sigue el espacio de preguntas. Alguien que tenga una pregunta, inquietud, sugerencia, algún tema que pues no le haya quedado claro. Pueden hacer uso de la palabra y pues antes que nada levantar la mano. Bueno, de pronto, como para el ejercicio, digamos, que se tomó en el día de hoy, pues es algo que en uno de los casos posibles que uno puede aplicar esta analítica de datos, hay, digamos que hay otros indicadores que de alguna manera nuestro sistema también lo, lo permite, ¿sí? Pero digamos el trasfondo es que de pronto esta capacitación y sobre todo el análisis de datos es para aplicarlo en cualquier situación que ustedes tengan dentro de la institución. Tal vez cuando se dice que, pues, por lógica o por visión o porque me lo dijeron, puede decir, sí, claro, en Garagoa hay tanto porque
en esa parte está quirúrgicos y en Guateque no está, pues por lógica, pues sí, pero hay una situación de fondo, puede ser que en la medición pueda ampliarse, ¿sí? Y ya no sea semanal, sino mensual, anual, y son situaciones que de alguna manera nos puedan servir ese análisis. Entonces, pues el ejercicio de hoy era como mostrarles un tema que tal vez nos pueda pasar desapercibido, pero para algunos puede que sí nos sirva, algo que de pronto, no sé, podamos analizar la cantidad de población que ingresa a nuestro hospital, de qué parte. Bueno, hay muchas aplicaciones en cuanto al análisis de datos. Cartera levantó la mano, sí, señora. Buenas tardes, Inés. Sí, precisamente, pues súper interesantes estos espacios. Sí, pues desde mi área todos saben que se hace una consolidación de toda la información de resultado que la entidad soporta entre el ministerio y otros entes. Sí es muy importante de pronto hacer un llamado y una invitación a saber interpretar cada uno de los reporteadores que salen, porque pues sí vemos, y es que de acuerdo a cada reporteador y de acuerdo al check que se seleccione, saca de maneras diferentes la información. La invitación acá es que siempre tratemos que en el levantamiento de procesos y procedimientos que estamos tratando y documentando, siempre referenciemos la fuente de donde estamos sacando la información. Adicionalmente, por ejemplo, en el tema de los egresos, sí hemos visto ciertas dificultades y cosas después de la actualización y hay ciertas, de pronto, cosas condicionantes y cosas atípicas, como por ejemplo la cantidad de camas habilitadas. En el ejercicio, como veían, ponían 35 camas, pero si vamos a ver en la información oficial de la entidad, no puede superarse la capacidad instalada habilitada que realmente corresponde a 30 camas. Y ahí es muy importante que entre todos tengamos claridad cómo juegan las camas virtuales de las camas físicas. Sabemos que la realidad operativa supera las 30 camas, claro que sí. Y pero si es también condicionado a lo que todos se alimentan en el sistema, saber interpretar bajo una realidad de un portafolio de servicios y una red habilitada, cómo se muestra esa información, ¿sí? También es muy importante poder trabajar mucho en realmente como están haciendo pues el tema del CIE 11 después, pero sí hemos tenido bastantes dificultades en poder como jalar la información referente a toda la morbilidad, ¿sí? El doctor Ricardo ha tenido que hacer un ejercicio prácticamente manual a punta de los reporteadores. Sin embargo, pues también ahí se identifican varias circunstancias y situaciones, pero qué importante sería que mucho de lo que es la información la pudiésemos jalonar y trabajar. Este espacio varias veces y con varias sugerencias científicas, se había solicitado la necesidad de hacer varias mesas de retroalimentación, porque si bien es cierto queremos tener un análisis real, tenemos que ante todo definir una alimentación muy clara del sistema en todos los ejes. Por ejemplo, en armado de cuentas, ellos sufren mucho porque tienen que hacer modificaciones o ajustes de los RIBs. Ejemplo, ahí hay una base de información supremamente importante para retroalimentar en estos espacios que serían muy interesantes que se siguieran dando en esa retroalimentación para que efectivamente no quede en el ambiente que, por ejemplo, no, yo saqué el reporteador y me daban 100, pero resulta que el informe que se envió se reportan 110 o se reportan 90, ¿sí? Entonces sí me parece en parte de la cultura organizacional que pues es necesario tenerla para conocer a fondo nuestra entidad, pues tener este tipo de pronto de recomendaciones. Bueno, era mi aporte, gracias. Doctora Marcela, de verdad, mil y mil gracias. Es cierto, ya se ha mirado pues en este caso la mejora tanto en el sistema, en todo, para poder realizar este reporte. Inge Javier, levantaste la mano. Bueno, de ahí perdonará la discusión, pues, la interrupción. Me disculpan hace un momento que me estaban llamando porque pues, estaba atendiendo una jefe.
en una situación. Pues digamos como valor agregado, tener en cuenta bastante también a, a lo que es el análisis de los datos, como dijo mi compañero el ingeniero Juan, la calidad del dato, ¿sí? Porque pues la calidad del dato se refiere a qué tan precisos, completos y fiables son los datos. Si los datos son de baja calidad, pues el análisis arroja resultados sesgados o incorrectos, o pues, digámoslo en pocas palabras, como inútiles, ¿sí? Entre comillas. Es como construir, sí, un ejemplo, una casa sobre cimientos inestables. Entonces, pues obviamente no se soportaría bien que se construya. La estructura final, al final será pues defectuosa. Entonces, eh, tener esa relación en la calidad y en el análisis, pues lo más definidamente. Entonces, por lo tanto, una parte crucial del análisis de datos, pues es la limpieza de datos. Entonces, ahí viene como la parte de filtrado, ¿no? En que todas las dimensiones que me salgan de los reporteadores, como decía Jamie, eh, sean los óptimos de calidad y pues lo más concisos posibles. Entonces solo quería como agregar esa partecita para que todos lo tengan en cuenta y pues dar como ese pequeño observación. Gracias. Listo, Inge, gracias por tu observación, por tu aclaración. Doctora Marcela. Muchas gracias, Inge. Mira, aprovechando este espacio, pues traslado un mensaje de la sugerencia científica. Hemos hecho y pues se van a hacer varias mesas con varias áreas. Hemos trabajado con el servicio de odontología y hemos trabajado con cirugía en la programación. Pero de acá en adelante sí es muy importante que todos en el día a día sí vayamos haciendo esas revisiones para evitar registros abiertos en el sistema. ¿Sí? Aprovecho la oportunidad para comentarles, nosotros tenemos un plan de mejoramiento del proceso transversal de cartera. Recordemos que la cartera del hospital nace desde el momento que un usuario llega a un servicio, sea programado, sea por el servicio de urgencia, sea a una sede, ¿sí? Desde ese momento inicia la gestión de ingresos de la entidad. ¿Mm? Y sí es muy importante que todos trabajemos en esa cultura de revisar en mi día a día, que no me quede nada abierto, nada en preliminar, si cargué X, de pronto manual, un código CUP si no era, si aplicamos todos los medicamentos, hicimos todas las devoluciones. Bueno, hago la cuña porque mucho de ese plan de mejoramiento es todo ese tipo de cosas. Son más o menos 22 hallazgos. Plan de mejoramiento que sí o sí la Oficina de Control Interno nos va a hacer la nueva auditoría, no con información 2022, que es la fecha que está, sino se va a hacer la revisión desde el momento que oficialmente se ingresó y se hizo la articulación de octubre del 2020 a la fecha, ¿sí? Entonces sí hago la cuña a todos porque probablemente estemos contactando o remisionando listados de información para evaluar. La invitación es que entre todos nos hagamos el propósito de poder hacer esas revisiones diarias. Se está haciendo la gestión del levantamiento para hacer una entrega de turno integral para que efectivamente estamos hablando que el grupo que esté en el servicio de urgencias, por decir, de 7 a 1, ese grupo transversal, partiendo del área administrativa, revisando, diciéndole, doctor, efectivamente cargó todo, no cargó todo, faltó esto, jefe, faltó tal cosa, no, doctor, este no era el código, ahora toca este, que ya finalizando en la entrega, el cambio de turnos, efectivamente tengamos muy claro que lo que prestamos efectivamente haya sido registrado de la debida forma, que tengamos muy claro qué tenemos, qué se generó, que no son registros correctos, y ir depurando en tiempo real esa información, porque tenemos una bola de nieve gigante y es una realidad que es necesaria comentarla. Aprovecho el espacio para decirlo. Vienen un resto de años durísimo porque tenemos que sí o sí limpiar el sistema de información también por efecto del sistema de la auditoría de la superintendencia. Si bien es cierto, no nos lo dejaron directamente como hallazgo, sí cuando vengan, porque el plan de la superintendencia se cierra, ellos vuelven a venir, nos vuelven a visitar, ¿sí? Tal cual como vinieron,
van a volver a hacerlo y van a evaluar y validar en campo si todo lo que ellos auditaron realmente sale adelante. Y por ende, a pesar que no fue un hallazgo directo, sí lo tenemos que abordar, ¿sí? Entonces sí quería también comentar y socializarles ese punto. Muchas gracias. Listo, doctora Marcela, gracias. Eres muy amable por toda tu colaboración, por todo. Ya para finalizar, pues por motivos tanto de plan de capacitaciones como todo, vamos a tomar una foto de quienes están conectados. Porfa, todos abrir la cámara. Esto pues para poder tomar nuestras evidencias. Cámara, acción, ingeniero. Muchísimas gracias a todos porque pues, es muy importante estas evidencias tanto para nosotros como para la institución de que sí se está cumpliendo también con el plan de capacitaciones. Entonces, sí, les agradezco a todos su colaboración. Permítame. Nos avisas, porque ya aprovechando la oportunidad, dije, sí me parece importante que nosotros podamos volver a abordar el espacio del aula virtual, ¿sí? Es un espacio que como trabajadores y como para mantener ahí como una información clara, un conocimiento claro, entonces sí es importante como presionar un poquito para volver a retomar eso, Inges. Sí, señora, claro que sí. ¿Ya la tomaste? Voy por la segunda, y Ah, como bueno, que ustedes son estamos varias quieticos. personas. Listo. Falta aquí una. Listo, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos De nada, siempre sus órdenes. Listo, Muchas muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias, A ingeniero continuación, Juan. asunto. Ingeniero Juan, muchas gracias por todo, muy amable. Bueno, ya se vuelve a juntar el enlace de asistencia, por favor, ir llenándolo, gracias. Para todos, mil y mil gracias por su atención, por todo. Espero pues no quitarles más tiempo. Ya vamos a dar por finalizada la reunión. Eh, Agradezco pues, vuelvo y reitero, llenar en este caso el formato de asistencia, el cual pues se les dejó en el chat.
Bueno, gracias a todos por su colaboración, que tengan una excelente tarde. Ya pues damos por terminada la reunión. Agradezco su colaboración, su tiempo y todo lo demás. Feliz tarde para todos.